Tras recibir la carta de recomendación del tío Hiro, Ren se abrió paso por calles desconocidas, girando aquí y allá hasta que finalmente llegó a un antiguo barrio en las afueras de la ciudad. A simple vista, casi todos los presentes eran ancianos. Los jóvenes eran dolorosamente escasos. Esto era menos evidente en el centro de la ciudad. Si bien la Nación del Fuego valoraba el ejército, la mayoría de sus habitantes eran nobles y, naturalmente, no enviarían a sus herederos a campos de batalla peligrosos. La periferia de la ciudad era diferente. Casi todos los jóvenes y aptos para el servicio militar habían sido reclutados. Ni siquiera los ancianos podían disfrutar de sus últimos años en paz. Aún tenían que luchar para ganarse la vida. Ante semejante escena, Ren solo pudo fingir que no la había visto. Quizás esa fuera también una de las razones por las que no quería entrar en la burocracia administrativa. Después de todo, si no podía cambiar nada, bien podía esconder la cabeza bajo la arena. Huir era vergonzoso, pero útil. Ren dejó de pensar en ello. Siguiendo el mapa, dobló 2 esquinas y comparó la dirección que Hiro le había dado. Al contemplar el antiguo edificio de 2 plantas que tenía delante, llamó a la puerta con cautelosa cortesía. ¿A quién buscas? La puerta se abrió un poco y una chica menuda que llevaba gafas preguntó desde dentro. Ren extendió una palma de la mano hacia arriba en señal de reverencia. Disculpe, ¿esta es la residencia del profesor Bo? Ah, debe ser Ren. Mi padre mencionó que vendrías hoy. La chica se relajó un poco, abrió la puerta e invitó a Ren a pasar. Ren asintió. ¿El profesor Bo no está en casa? La chica negó con la cabeza. No. Mi padre dijo que iba a hablar con funcionarios del gobierno para conseguir la aprobación del presupuesto del proyecto. A Ren no le sorprendió demasiado oír esto. La Nación del Fuego era rica y poderosa, y sus guerras de conquista habían amasado enormes fortunas. Pero ni Sozin ni Azulón habían malgastado ese dinero de forma irresponsable. En cambio, lo habían invertido en el ejército, la educación y la investigación científica. Gracias al sistema administrativo creado por el Avatar Esteto, si bien el cargo de consejero principal, que dividía la autoridad del Señor del Fuego, había sido abolido hacía tiempo, la mayor parte de la estructura administrativa se había mantenido y transmitido de generación en generación. Eso hacía que cada rincón de la Nación del Fuego funcionara como una máquina precisa. En cuanto el Señor del Fuego daba una orden, se ejecutaba rápidamente. Como resultado, aparte de la investigación y el ejército, que recibieron una financiación generosa, todos los demás sectores funcionaron con presupuestos muy ajustados. Cualquier tecnología que no aportara ningún beneficio al esfuerzo bélico simplemente no se tomaba en serio, desde la cúpula de la jerarquía hasta los niveles inferiores. Así pues, aunque alguien alcanzara el rango de catedrático, en comparación con los profesores de los departamentos de investigación, los profesores de otros campos vivían en un mundo completamente diferente. Ren asintió. ¿Cuándo volverá el profesor Bo? No estoy segura. Pero probablemente no llegue muy tarde. Si no tienes nada urgente, puedes esperar un rato. La chica frunció el ceño, pensándolo bien. Ren no tenía prisa, así que buscó un asiento en la sala de estar. Al cabo de un rato, un poco aburrido, empezó a mirar a su alrededor. La casa era bastante antigua, pero estaba impecablemente limpia y reluciente. En el espacioso salón, 2 estanterías se erguían contra la pared, repletas de libros pesados, tablillas de bambú y pergaminos de papel. Entre ellas había muchas obras famosas, así como materiales poco conocidos que Ren jamás había oído mencionar. Probablemente formaban parte de la colección privada del profesor Bo. Ren no tomó nada a la ligera para leer. Al fin y al cabo, era la casa de otra persona. Habría sido de mala educación. Fuera de la ventana de madera, un gato negro y perezoso yacía al sol. Al percibir la mirada de Ren, ladeó la cabeza y observó a aquel extraño dentro de la casa. Tras un suave maullido, volvió a disfrutar del sol con tranquilidad. Por favor, sírvase un poco de té. La chica regresó del segundo piso y trajo una tetera. Ren le dio las gracias, aceptó la taza y preguntó con curiosidad. ¿Son todos estos libros de la colección del profesor Bo? ¿Puedo leerlos? La chica echó un vistazo a los pesados libros que cubrían las paredes y suspiró. Adelante. Son todos documentos de las investigaciones de campo y materiales de referencia de mi padre. No los llamaría una colección. Dicho esto, se dio la vuelta y fue a dar de comer al gato que estaba junto a la ventana, sin prestarle más atención a Ren. Con su permiso, Ren dejó su taza de té y se dirigió con entusiasmo a la estantería. Hojeó rápidamente libros y pergaminos antiguos que nunca antes había visto, comparándolos con las referencias que recordaba. Estaba completamente exasperado con los copistas de la Biblioteca de la Nación del Fuego. Su redacción siempre era evasiva. Cualquier registro histórico desfavorable para la Nación del Fuego era borrado discretamente o escrito de forma tan vaga que prácticamente no decía nada. Encontrar material detallado y fiable había resultado extremadamente difícil. La chica se sentó junto a la ventana y observó cómo Ren hojeaba rápidamente los viejos textos. Frunció ligeramente el ceño y la expresión de disgusto apareció en sus ojos. Aunque no aprobaba del todo el trabajo de su padre, no soportaba ver que estas cosas se trataran con tanta negligencia. Pero antes de que pudiera decir nada, volvieron a llamar a la puerta.
Reprimiendo su disgusto, la chica fue a abrir. El profesor Bo estaba afuera con algunos documentos bajo el brazo. Al ver que su hija estaba disgustada, se ajustó las gafas de montura dorada y le preguntó con dulzura: Lucky, ¿qué te pasa? Pareces triste. Lucky, la hija del profesor Bo, señaló hacia adentro. Ah, es el estudiante que mencionaste ayer. Creo que es un poco frívolo, no tiene los pies en la tierra. No sería un buen asistente para ti. Tras escuchar la evaluación de su hija, el profesor Bo frunció ligeramente el ceño, sin estar del todo convencido. ¿Podría haber algún malentendido? Hiro es un viejo amigo mío. Su criterio no debería ser erróneo. Vea usted mismo. Lucky se hizo a un lado. El profesor Bo entró con el ceño fruncido e inmediatamente vio a Ren pasando las páginas tan rápido que sus manos casi dejaban marcas. Tosió suavemente. Al oír el sonido, Ren salió de su estado de ensimismamiento. Tras tanto esfuerzo mental, parecía inusualmente cansado. Se giró hacia el ruido y vio a un hombre alto de mediana edad con gafas de montura dorada, el pelo y la barba perfectamente arreglados, que denotaba el aire de un erudito refinado. Ren lo miró a los ojos por un instante y pronto se dio cuenta de quién era. Hizo una reverencia cortés. Hola. Usted debe ser el profesor Bo. Soy Ren, y el tío Hiro me recomendó que estudiara con usted. El profesor Bo asintió y le dirigió unas palabras de cortesía antes de preguntar con curiosidad. Ren, te vi pasar las páginas muy rápido hace un momento. ¿Cuánto leíste realmente? Ren se rascó la cabeza. Sabía que su comportamiento de hacía un momento había parecido bastante exagerado. Al fin y al cabo, para él, cualquier cosa que viera una sola vez quedaba grabada a fuego en su memoria. Naturalmente, no necesitaba pasar las páginas lentamente ni memorizar las cosas poco a poco. Tengo muy buena memoria, así que ya recuerdo todo lo que hojeé hace un momento, dijo Ren con sinceridad. El profesor Bo no se enfadó ni lo acusó de mentir. No había necesidad. Algo así se podía verificar fácilmente. Lucky, que había seguido al profesor Bo adentro, preguntó de repente. Dijiste que lo recordabas todo. Entonces dime, el texto completo después del séptimo párrafo en la página 12 de la biografía del avatar Kyoshi. ¿A qué versión te refieres? A la edición anotada del profesor Bo, a la edición anotada del sabio del fuego Cío, a la original sin anotaciones. ¿Eh? La que no tiene anotaciones, por supuesto, dijo Lucky, mientras su confianza flaqueaba un poco. Ah, en la versión sin anotaciones, esa sección es la declaración del avatar Kyoshi tras derrotar a los guardias que la atacaron y obligar al rey de la tierra a reconocer la legitimidad de la participación de los plebeyos en el gobierno. A partir de este momento, solo obedeceré a la justicia. Cualquier acto injusto, cualquier conducta que viole la paz, no dudaré en condenarla con la fuerza, incluso si las 4 naciones se niegan a aceptarla. Ren respondió lentamente. El profesor Bo tomó de la mesilla la biografía del avatar Kyoshi, abrió el libro en la página 12 y asintió. Completamente correcto. Ni una sola palabra de más. Eso fue pura suerte. Lucky no estaba convencida. Tomó el libro del profesor Bo, lo abrió por una página anterior y formuló otra pregunta. Al final de la página 6, el señor del fuego Zoryu fue advertido por un asesino sobre el peligro de la avatar Kyoshi. ¿Cuáles fueron las palabras exactas del asesino? Ren asintió y respondió con naturalidad. Mi amiga no es diplomática. Ella representa el fracaso de la diplomacia. Ella es la causante del fracaso de las negociaciones. No hay ninguna escalada de hostilidades más allá de ella. Espera. ¿El avatar era amigo de un asesino? Lucky no lo creía del todo y rápidamente pasó a la página que había mencionado. Ren explicó pacientemente. No todos los avatares fueron respetados por el mundo. La avatar Kyoshi fue abandonada en su infancia porque era naturalmente más grande que la mayoría de los niños, y la gente creía erróneamente que era demasiado mayor para ser puesta a prueba como avatar. A pesar de que el maestro nómada del aire Kelsang insistió una y otra vez, la prueba de identificación del avatar nunca se completó. Más tarde, Kyoshi fue acogida por el maestro Kelsang. Tras confirmarse su identidad como avatar, Jianzu, el verdadero gobernante del Reino Tierra en aquel entonces, la persiguió, lo que la llevó a unirse al infame grupo criminal conocido como la Compañía de la Ópera Voladora. Eso supuso un duro golpe para su reputación en aquel momento. Historiadores posteriores creen que este fue el comienzo de la transformación del avatar Kyoshi, de una avatar pacífica a una que no dudaba en usar la fuerza. Esto también provocó una profunda división en su reputación. El profesor Bo asintió con satisfacción y añadió. Tienes razón, pero has pasado por alto un detalle. Esas experiencias pertenecen a la primera mitad de la vida del avatar Kyoshi. Como la avatar que más tiempo vivió en la historia registrada, dedicó la segunda mitad de su vida a combatir el crimen, a purgar la burocracia corrupta, mantener la paz en los 55 estados y promover políticas que ayudaran a los pobres y débiles. Por ello, la avatar Kyoshi también es considerada una de las avatares más importantes del mundo. Gracias por la información, dijo Ren, levantando una mano en señal de respeto. Por favor, tome asiento. El profesor Bo estaba claramente muy complacido. Invitó a Ren a sentarse y continuó. Muy pocos jóvenes hoy en día se dedican al estudio de la historia como tú. ¿Podrías decirme por qué elegiste este camino?
Ren se enderezó y dijo lentamente, no pretendo decir nada grandilocuente. Simplemente, al leer las historias e intentar ponerme en la piel de quienes las vivieron, tengo la sensación de haber vivido mucho más de lo que realmente he vivido, de atravesar un corredor construido con palabras y, en cierto modo, hablar con personas que ya no están. Para mí, eso es algo bastante romántico. ¿Es eso así? Una mirada de recuerdo apareció en los ojos del profesor Bo. Suspiró. Tiene sentido. Sin ese tipo de pasión, no habría razón para dedicarse a este camino en particular, sobre todo cuando la Nación del Fuego ofrece muchas mejores oportunidades. Ren cambió de tema en el momento oportuno. Su hija me comentó que usted fue a hablar con funcionarios del Departamento de Finanzas sobre la financiación del proyecto. ¿Todo salió bien? Al oír esto, el profesor Bo se mostró notablemente más enérgico y asintió con la cabeza. Todo transcurrió sin problemas. No sé por qué, pero los funcionarios que antes ponían excusas y se negaban a conceder la financiación fueron muy generosos esta vez. Ren frunció el ceño. Cuando algo funciona con una suavidad inusual, suele haber un problema. Preguntó con cautela. Si no le importa, ¿podría decirme en qué consiste su proyecto, profesor? Habiendo aceptado el conocimiento de Ren y habiendo comenzado ya a tratarlo como a un estudiante, el profesor Bo, naturalmente, no ocultó un asunto tan pequeño. Colocó los documentos que llevaba bajo el brazo sobre la mesa de madera y dijo alegremente. Se trata de una investigación sobre una isla solitaria en las aguas cercanas al Polo Norte. Basándome en registros históricos de varias naciones, creo que ese lugar es muy probablemente el emplazamiento de la antigua ciudad de Aang. ¿Aang? Al oír el nombre familiar, Ren preguntó de inmediato. ¿Te refieres a Aang, la ciudad que sobrevivió a la inundación durante la era de Avatar Gun? El profesor Bo asintió. Ah, también conoces la historia de Aang. Bien. Sí, esa misma. Ren no lo ocultó y dijo directamente. Últimamente también he estado investigando la historia de Aang, así que cuando supe que tu nuevo proyecto consistía en buscar las ruinas antiguas de Aang, me sorprendió bastante. Me pareció una gran coincidencia. Veo. El profesor Bo asintió. Es bueno que ya tengas una base. En ese caso, añadiré tu nombre a la lista del nuevo proyecto. Después del Festival del Fuego del mes que viene, partiremos. Ren se sorprendió un poco por la decisión del profesor Bo. Se señaló a sí mismo. Profesor Bo, ¿no me va a evaluar primero? El profesor Bo sonrió con ironía. Ren, antes de que vinieras, ya había leído tus calificaciones. Tus notas en la escuela eran excelentes. Y la arqueología histórica es, básicamente, un campo poco popular. El talento escasea lamentablemente. Aunque este proyecto recibió financiación, todavía nos falta personal. Para ser sincero, que te unas a nosotros es de gran ayuda. Ren se dio cuenta tardíamente de que, ahora que se había graduado, su educación por sí sola ya lo colocaba por delante del 90% de las personas en este mundo. Pero en su interior, seguía considerándose alguien que en su vida anterior solo había terminado la escuela primaria. Se había estado subestimando demasiado. Una vez que todo estuvo resuelto, los dos charlaron un rato más. Finalmente, el profesor Bo le entregó algunos materiales a Ren. En cualquier caso, estos son los materiales para la investigación de las antiguas ruinas de Aang. Llévenlos y léanlos primero. Mañana les presentaré al resto del equipo. Ren asintió, recogió los documentos que había sobre la mesa, se despidió del profesor Bo y se dirigió a casa. Por la tarde, Ren regresó a casa. En cuanto llegó al estudio, oyó la voz de Azula. ¿Qué tal te fue? ¿La entrevista transcurrió sin problemas? Por Dios. ¿Es que nunca tienes clases? Ren hacía tiempo que había dejado de comentar sobre la costumbre de la princesa de faltar a clase sin permiso. Azula cogió con delicadeza una uva y se la llevó a la boca, con una expresión de total relajación. Hace mucho tiempo que dominé las cosas superficiales que enseñan en la escuela. Seguir sentado en clase solo sería un desperdicio de mi vida. Además, mi madre está desaparecida. Naturalmente, no necesito seguir fingiendo ser una buena estudiante. Ren asintió, se sentó junto a Azula, extendió los materiales que el profesor Bo le había dado y preguntó. Por cierto, la financiación del proyecto del profesor Bo se aprobó sin problemas. ¿Presionaste al departamento de finanzas? Azula apretó una uva entre sus dedos, con una expresión claramente traviesa en el rostro. Abre la boca. Ren la miró fijamente, sin inmutarse. ¿Qué pretendes, tratándome como a una niña pequeña? Vamos, ábrete y te lo diré. Azula le acercó la uva a los labios, tocándolos. MMPH. Ren le arrebató la uva de los dedos de un mordisco y masticó, preguntando. ¿Ahora me lo dirás? Azula, con una expresión de leve disgusto, se limpió la saliva de los dedos en la manga de Ren y luego sonrió, tranquila y serena. No fui yo. Puede que sea el heredero al trono, pero aún no tengo la suficiente influencia como para presionar al departamento de finanzas. Dicho esto, este asunto sí tiene algo que ver conmigo. ¿Cómo es eso? Preguntó Ren mientras hojeaba los documentos. Porque fue idea mía.
Podemos usar la expedición del profesor de arqueología para introducir de contrabando a un experto en cartografía, que cartografiará el territorio de la tribu Agua del Norte como preparación para el eventual asalto a Agnaquela, la capital de la tribu Agua del Norte. Azula expuso su plan con un tono alegre. Si hacen eso y se descubre, ningún país volverá a permitir la entrada de académicos de la Nación del Fuego a su territorio, dijo Ren, simplemente indicando la consecuencia. No, no, no. Azula movió ligeramente el dedo. Te equivocas, Ren. En el futuro no habrá otros países. Solo la Nación del Fuego. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que vas a ganar? ¿Y si algo sale mal? Ren ya lo veía venir. La Nación del Fuego avanzaba a toda velocidad por un camino al borde del colapso. Azula se levantó de su asiento, pasó un brazo suavemente por encima del hombro de Ren, lo rodeó con su cuello y se inclinó hacia su oído, con una voz baja y serpentina. Porque nuestro sistema es mejor, nuestra tecnología es más avanzada y, lo más importante, somos fuertes. Piénsalo, Ren. Cuando el ejército de la Nación del Fuego se acerca y las pezuñas de hierro del conquistador pisotean todo a su paso, ¿qué hacen esas naciones? La tribu del Agua del Sur se esconde donde puede. La tribu del Agua del Norte todavía se aferra a tradiciones podridas que no significan nada. ¿Y el Reino Tierra en el este? Su corte está controlada por los llamados ministros. Su emperador es un necio inútil, cegado por la ilusión de paz y prosperidad, sin idea de que el desastre está a punto de caer sobre su cabeza. ¿Cómo podríamos perder? Ren negó con la cabeza. No, Azula. Estás olvidando a alguien. El Avatar. Él tiene el poder de cambiarlo todo. Fíjense en la historia. Sin importar la época, sin importar cuán peligrosa se volviera la situación, tan pronto como aparecía el Avatar, todo volvía a estar en equilibrio. Entonces lo encontraremos y nos ocuparemos de él, dijo Azula con indiferencia, como si aquel con quien pensaba lidiar no fuera el centro del mundo, sino un gato o un perro callejero que se hubiera encontrado en el camino. Azula, ¿alguna vez te has planteado si conquistar el mundo entero es realmente lo que quieres? Le recordó Ren. Azula volvió a sentarse en la silla junto a él y lo miró desconcertada. ¿Qué te pasa? Te estás comportando de forma demasiado extraña. Conquistar las otras 4 naciones siempre ha sido el anhelo de los ancestros de la Nación del Fuego. No lo olvides. Tu padre también dio su vida por ese ideal. Es decir, dejando todo eso de lado, ¿entiendes lo que realmente quieres? ¿O solo quieres complacer a tu padre? La expresión de Azula se fue volviendo cada vez más fría. No entendía qué le pasaba a Ren. ¿De verdad era tan difícil de entender lo que decía? ¿O es que él también había pasado demasiado tiempo con Zuko y se había vuelto indeciso? Hoy te estás comportando de forma muy extraña. Deberías descansar un poco. Azula se puso de pie y se dispuso a marcharse. Originalmente, tenía la intención de hablar con Ren sobre el Festival del Fuego y su próximo cumpleaños, pero después de todo lo que acababa de suceder, era obvio que no era ni el momento ni el lugar para tales conversaciones. Azula. Al oír a Ren llamarla en voz baja, Azula se detuvo y miró hacia atrás confundida. No, no importa, suspiró Ren y, al final, no dijo nada. Azula tampoco quiso preguntar más. Quizás eso fue lo mejor para todos. Ah, qué té tan fragante. ¿Dónde lo conseguiste? El anciano Hiro miró disimuladamente a Zuko, que seguía practicando en el patio, y luego habló en voz baja. Este es un té nuevo cultivado en algún lugar del Reino Tierra. Intenté dejarlo en infusión durante mucho tiempo a alta temperatura, y resultó bastante bien. Si te gusta, puedo traerte más, dijo Ren lentamente. Hiro tenía la espalda ligeramente encorvada. Realmente parecía un anciano ahora, frotándose el hombro mientras decía. Entonces no me negaré. Aunque sospecho que no has venido hasta aquí hoy solo para ver a un anciano como yo. Ren se rascó la cabeza, con un aire algo avergonzado. Es así. Como eres mayor que yo, hay algunas cosas sobre las que me gustaría pedirte consejo. Hiro tomó un sorbo lento de su té y cerró los ojos para escuchar. Llevo mucho tiempo perdido. No sé qué camino debo tomar a partir de ahora. Antes, siempre pensé que bastaba con dejarme llevar. Seguí usando mi propia falta de habilidad como excusa. Pero ayer, cuando hablé con Azula me dijo que la próxima expedición del profesor Bo será utilizada como una operación militar secreta por la Nación del Fuego. No puedo aceptar algo así. Usar a un grupo de académicos comunes como pretexto y cebo, todo para que el esfuerzo bélico pueda avanzar. Creo que, soy una persona débil. No tengo el valor de cargar con ese tipo de sangre en mis manos. Entonces, en ese momento, la mirada de Ren ya no estaba fija en el té. Levantó la cabeza y se encontró con la de Hiro. Por favor, dígame, ¿qué debo hacer? La tenue luz del amanecer se coló por encima del muro del patio, rodeó la figura encorvada de Hiro e iluminó gradualmente el rostro de Ren. El anciano observó en silencio cómo un suave resplandor dorado se posaba sobre el muchacho. Incluso los claros ojos azules de Ren estaban velados por esa luz, como si una sombra ineludible se cerniera en lo profundo de ellos. Hiro ya había visto esa mirada en los ojos de otra persona. Su hijo, Luten, había fallecido durante el asedio de Ba Sing Se. En aquel entonces, su hijo había acudido a él igual de perdido, buscando una respuesta. Y al final, Luten murió en Ba Sing Se.
En ese instante, el tiempo pareció repetirse. La figura del niño que tenía delante se superpuso a la del niño que había perdido, e Hiro cayó brevemente en un estado de aturdimiento. No hagas lo que crees que es correcto por el bien de nadie más que por el tuyo propio. Las palabras brotaron lentamente de la boca de Hiro, con la suficiente pesadez como para parecer que habían surgido directamente de su alma. Tras pronunciarlas, el anciano de cabellos blancos pareció perder toda su fuerza de golpe. No quedaba ni rastro del general que había sido en el campo de batalla. Creo que ahora lo entiendo. Gracias por tu ayuda. Ren asintió, tomando una decisión en silencio. Hiro, reacio a que la tragedia de Luten se repitiera en Ren, dejó su taza de té y preguntó con preocupación. ¿Qué piensas hacer? Ren se puso de pie. Sus ojos cerrados se abrieron lentamente. Imágenes pasaron fugazmente por su mente. Calles bulliciosas desiertas de jóvenes, las serias enseñanzas del maestro Piandao, el creciente número de niños en el antiguo orfanato. Y finalmente, el rostro frío y sonriente de Azula. Su voz se hizo más grave. Voy a rastrear la historia del Avatar y buscar el poder para detener todo esto. O encontraré al propio Avatar. Se ha alejado del equilibrio del mundo y ha descansado demasiado tiempo. Es hora de que cumpla con su deber. Hiro abrió la boca, pero se tragó lo que iba a decir, porque podía sentir que la determinación de Ren nunca había sido tan inquebrantable. Al final, Hiro solo suspiró y sacó una ficha de loto de su manga. Hijo mío, te deseo todo lo mejor. Si alguna vez necesitas ayuda, busca la marca del loto. Muéstrales esta ficha y te ayudarán. La noche había caído sobre los muelles de la Nación del Fuego. Esta noche no había luna. Bajo el cielo nublado, el mar se extendía negro e insondable, como sacado de una pesadilla. Ren miró a Zuko, que llevaba un sombrero de bambú y un traje negro de noche, y dijo con impotencia: solo voy a explorar unas ruinas antiguas en busca de rastros del Avatar. ¿Por qué actúas como si esto fuera una despedida definitiva? No tenías que venir hasta aquí para despedirme. Había transcurrido casi medio año y Zuko había crecido un poco. Quizás porque había pasado por más cosas, ahora se veía aún más guapo, pero siempre lucía una expresión triste. Ren le dio una palmada en el hombro a Zuko. No te preocupes demasiado. El tío Hiro ayudó a encontrar a la tripulación, y todos son marineros experimentados. Estaré bien. Al instante siguiente, Zuko extendió la mano repentinamente y abrazó a Ren. Ren se puso rígido por un momento, luego se relajó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Zuko. ¿Por qué a estos dos hermanos les gustan tanto los ataques sorpresa? La voz de Zuko sonaba ligeramente ronca cuando dijo lentamente: Ren, siempre has sabido lo que quieres y nunca te has perdido. Eso es lo que más admiro de ti. El tío Hiro dijo una vez que los hombres de la Nación del Fuego nunca temen al desafío del destino, y nunca les falta la determinación para hacer realidad sus ambiciones. Así que no te detendré. Pero quiero que sepas que, sin importar a dónde te lleve el destino, siempre serás mi mejor amigo. Ren suspiró, y por una vez, un rastro de melancolía se coló en su voz al despedirse. Aquí igual. Ren nunca había sido bueno para las despedidas, por eso había optado por marcharse discretamente. Hiro le había ayudado con los trámites de viaje y el embarque en el carguero, pero de alguna manera Zuko se había enterado. Los dos se abrazaron durante un largo instante antes de soltarse finalmente. Solo entonces Ren asintió hacia el carguero. Entonces me voy. Espera. Gritó Zuko, girando la cabeza con cierta incomodidad mientras extendía una pequeña bolsa. El mundo exterior no es como tu casa. Cuídate ahí fuera y no te maltrates. La bolsa era pesada. Claramente contenía una buena cantidad de dinero. Ren lo pensó un momento y luego decidió no rechazar la amabilidad de Zuko, así que se colocó la bolsa de monedas en la cintura. Luego añadió, en tono de broma: este mundo es muy grande. Primero iré a echar un vistazo. Para cuando haya terminado de viajar y vuelva, quién sabe, tal vez ya seas el señor del fuego. Naturalmente. Zuko sonaba mucho más seguro al decir esto. Después de todo, sin importar cómo se lo mirara, seguía siendo el hijo mayor. Ah, cierto, y no olvides nuestro acuerdo sobre el puesto de asesor principal, le recordó Zuko con seriedad. Lo sé, lo sé. Ren saludó con la mano hacia atrás y saltó al carguero. Nunca había sido una persona sentimental, ni le gustaba montar un espectáculo demasiado dramático, ni siquiera en una despedida. En medio de la brisa marina, el carguero zarpó, desapareciendo gradualmente en el horizonte. Solo entonces Zuko, a regañadientes, apartó la mirada y volvió a mirar hacia el palacio. A la mañana siguiente, mientras el sol asomaba lentamente por el horizonte, Azula sostenía una carta que acababa de desatar de la pata de un halcón mensajero. Estaba un poco desconcertada. Era el viejo halcón mensajero que pertenecía a la familia de Ren, pero vivían muy cerca. Si tenía algo que decir, ¿por qué no decírselo en persona en lugar de enviar un halcón? Desenrolló la carta, y la primera línea bastó para disipar cualquier rastro de somnolencia que aún pudiera quedar en ella. Azula, perdóname por irme sin despedirme. Si te hubiera avisado cuando me iba, podrías haberme encerrado en la cárcel y haberme mantenido allí. Jaja. ¿Te acuerdas del invierno pasado, cuando te hice un muñeco de nieve que se parecía a ti?
Dijiste que ibas a meterme en la cárcel por ofender a la princesa. Sé que, aunque no se te da bien expresarte, tu corazón es más sensible de lo que aparentas. Pero desde que tu madre desapareció, te has vuelto cada vez más extremista. Azula, por favor escúchame. La ambición de tu padre te está envenenando y no puedo hacer nada para impedirlo. Así que he decidido buscar rastros del avatar e investigar el origen del control de los elementos. Hasta entonces, les pido paciencia. No te preocupes por mí. Espero que estés bien. Siempre pienso en ti, Ren. Azula se mordió el labio con tanta fuerza que casi se hizo sangrar. Siempre es así. A esta gente siempre le ha gustado irse de mi lado sin decirle una palabra. Primero madre, ahora Ren. ¿Por qué todos tienen que traicionarme constantemente? Su cabello negro como el azabache caía hacia adelante, ensombreciendo sus ojos color ámbar, que parecían arder como fuego latente en la oscuridad. La carta que sostenía en la mano se incendió sin hacer ruido. Las llamas parecían vivas mientras lamían el papel, sin tocar jamás su palma. Bajo tal furia, el control de Azula sobre el fuego había alcanzado un nivel de precisión aterrador. Entonces, en medio de las furiosas llamas, comenzaron a emerger tenues puntos de luz azul. En ese preciso instante, algo se deslizó de la carta en llamas. Era un anillo. La ira de Azula se calmó por un momento. Lo recogió y descubrió un sencillo dibujo chibi de ella misma grabado alrededor de la banda. En ese preciso instante, el halcón mensajero que esperaba cerca emitió dos graznidos y levantó una pata hacia ella. Solo entonces Azula se percató de que aún quedaba medio trozo de papel dentro del tubo con el mensaje. Su furia, interrumpida tan abruptamente, dio paso a una risa de pura irritación ante la pequeña travesura de Ren. Sacó el tubo, le dio un golpecito y la nota se deslizó hacia afuera. Ah, y sé que probablemente estés furioso ahora mismo, pero espera un segundo. Te dejé un regalo de cumpleaños. El anillo te muestra enojado, feliz, engreído y obstinado, de izquierda a derecha. No está nada mal, si me permiten decirlo. Y por último, muchas gracias de corazón por todo el tiempo que pasaste conmigo. Es el recuerdo más preciado de mi vida. Este regalo no vale mucho, pero espero sinceramente que te traiga un poco de felicidad. Al final de la nota había un dibujo chibi del propio Ren, sonriendo muy feliz. Azula ya no estaba tan enfadada como antes, pero aún estaba lejos de ser feliz. Inmediatamente llamó a un guardia. Emita una orden de búsqueda. Tráiganme a este tipo. El guardia miró el trozo desgarrado, que solo mostraba una versión chibi de Ren, y quedó completamente desconcertado. Alteza, con este simple dibujo, la información es insuficiente. Será muy difícil encontrarlo. Azula, aún furiosa, replicó bruscamente. Ese no es mi problema. En resumen, pongan carteles de se busca de Ren por todo el país. No, también en las colonias vecinas. Recuerden, lo quiero vivo. El guardia no tuvo más remedio que coger el dibujo chibi y correr a la oficina de seguridad. Cuando el oficial de seguridad expresó sus dudas, el guardia, que se había mostrado manso ante la princesa, adoptó de inmediato una actitud autoritaria. Ese no es mi problema. Esta es una orden emitida personalmente por Su Alteza la princesa. Si no logras atraparlo, prepárate para renunciar y asumir la responsabilidad. La oficina de seguridad no pudo hacer nada. Solo pudieron hacer que alguien copiara la imagen chibi y la distribuyera a las distintas regiones de abajo. Pero debido a las limitaciones de la comunicación, los carteles de se busca copiados se volvieron cada vez más ridículos. Lo que había comenzado como un retrato chibi se transformó gradualmente en un enano bajito y con garras. Fue absurdo. Tras más de medio mes en el mar, volver a pisar tierra firme le produjo a Ren la extraña sensación de que había pasado toda una vida. Según su plan original, tenía la intención de dirigirse a las antiguas ruinas de An, en el Mar del Norte. Pero conociendo la personalidad de Azula, también sabía que si iba al norte, ella sin duda lo estaría esperando allí para atraparlo. Así que Ren hizo lo contrario. Evitó el bloqueo de la Nación del Fuego en las aguas del norte y navegó hacia el Reino Tierra. En este mundo donde el avatar ocupaba un lugar central en la historia, cada avatar viajaba por el mundo. Por ello, la mejor manera de rastrear al avatar era buscar lugares registrados en la historia como visitados por avatares anteriores. A juzgar por el método de prueba que utilizaban los nómadas del aire para seleccionar al avatar, cada avatar conservaba ciertos hábitos de su vida anterior. Antes de ser descubierto, un avatar solía revelar inconscientemente los talentos, hábitos o incluso tics verbales del avatar anterior. Por lo tanto, no era inusual que un avatar volviera a visitar lugares antiguos, incluso si él mismo no se daba cuenta. En ese momento, Ren vestía un traje ajustado de color azul pálido, llevaba una espada larga en la cintura y caminaba bajo la luz del sol hacia su destino, pueblo de bambú. Pero cuando Ren llegó según el mapa, descubrió que el lugar ya estaba ocupado por el ejército de la Nación del Fuego. Carro tras carro, tirados por avestruces, pasaban a su lado cargados de grano, cada uno claramente marcado con el emblema de la llama de la Nación del Fuego. Ren permanecía solo en medio de la carretera principal, atrayendo naturalmente la atención. Poco después, un oficial montado en un caballo avestruz guió a su montura hasta él y lo observó desde arriba. Alto. ¿Quién eres? Esta es una zona militar. El personal no autorizado no tiene permitido el acceso.
Como decía el refrán, lejos de casa, tu identidad la forjas tú mismo, sobre todo al tratar con matones militares como estos. Actuar con demasiada humildad y discreción solo conseguiría que te vieran como presa fácil. Había una razón por la que a menudo se hablaba de soldados y bandidos al mismo tiempo. Ren sacó un permiso de viaje de su túnica y dijo su nombre, su rango y el nombre de su superior directo. Como paleto de pueblo, el oficial, lógicamente, no reconoció el emblema real del permiso. Pero aquel brillante documento dorado parecía caro a simple vista, y era evidente que un soldado raso como él no podía permitirse el lujo de ofenderlo. Aunque desconocía la identidad de Ren, era obvio que no era una persona cualquiera. La jerarquía de la Nación del Fuego era extremadamente estricta, y el ejército aún peor. Al ver la actitud tranquila y serena de Ren y aquella brillante identificación dorada, el oficial no se atrevió a revelar su nombre. Bajó apresuradamente del avestruz caballo, esbozó una sonrisa aduladora y dio un giro radical a su actitud. Señor, por favor, perdóneme. Solo estaba cumpliendo con mi deber. ¿Puedo preguntarle qué le trae por aquí? Haré todo lo posible por ayudarle en lo que necesite. Ren lo miró, resopló con frialdad e imitó el tono de Azula. Estoy llevando a cabo una misión secreta. Si deseas pasar el resto de tu vida en la roca hirviente, entonces, por supuesto, sigue preguntando. Ja, olvídalo, señor. Ni una palabra de mi parte. El oficial se dio una palmadita aduladora en la boca y habló con suma cautela. Ren guardó el permiso de viaje y preguntó directamente. ¿Quién está al mando aquí? ¿Qué pasó en este lugar? ¿Por qué se están transportando tantos suministros? Al ver que Ren no iba a seguir adelante con el asunto, el agente exhaló un suspiro de alivio antes de responder. Informándonos a mi señor, pertenecemos a la 7ª compañía de la División Sur del Ejército de Fuego. Nuestro comandante de compañía es el capitán Roland. El motivo por el que estamos retirando los suministros es el incidente ocurrido a principios de este año. El Alto Consejo Militar ordenó la retirada de todo el ejército. Cuando mencionó aquel incidente, el agente se mostró claramente reacio a hablar con demasiada franqueza. Ren asintió. ¿Te refieres al fracaso del asedio de Ba Sing Se? Precisamente, mi señor. Al ver que Ren sacaba el tema a colación con tanta facilidad, el oficial, en silencio, elevó un escalón más su opinión sobre el estatus de Ren. Aún así, ¿por qué se retiran ahora? Si no recuerdo mal, la derrota en Ba Sing Se ocurrió hace meses. Ante esto, el rostro del oficial se llenó de amargura. Para ser honesto, señor, esta zona bajo nuestro mando originalmente no necesitaba ser evacuada. Pero sucedió algo extraño, y no tuvimos más remedio que retirarnos. Ren arqueó una ceja, indicándole que continuara. El oficial de la Nación del Fuego miró a su alrededor en silencio y luego bajó la voz. Es así. Originalmente éramos responsables de custodiar a los prisioneros y de obligar a esos cautivos del Reino Tierra a cortar madera y bambú para enviarlos de vuelta a casa. Pero el mes pasado empezaron a ocurrir cosas extrañas. Todas las noches, los presos que cortaban árboles desaparecían sin motivo aparente. Ren frunció el ceño. Quizás los prisioneros simplemente estaban escapando. Nosotros también lo pensamos al principio. Pero cuando los soldados que enviamos a buscarlos también desaparecieron en el bosque, el capitán Roland se dio cuenta de que algo andaba mal. Mientras el oficial lo recordaba, su rostro palideció. Después de eso, restringimos todos los trabajos de tala únicamente a las horas diurnas. Eso mantuvo las cosas en calma por un tiempo. Pero una noche, mientras estaba de servicio, lo vi con mis propios ojos. Un hombre adulto, flotando en el aire, completamente suspendido en el aire, y luego engullido entero, como si la oscuridad misma lo hubiera devorado. Tragó saliva con nerviosismo. Así, sin más. Desapareció. Al oír esto, Ren frunció el ceño y se sumió en sus pensamientos. Luego continuó preguntando. ¿Estás seguro de que no te engañaron tus ojos? ¿O de que no fue una pesadilla? Es la verdad absoluta, mi señor. El agente se puso algo nervioso. Ese hombre era uno de los pocos maestros fuego de nuestra 7ª compañía. Era casi imposible confundirlo. Un maestro fuego desapareció así sin más, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Fue aterrador. Ren asintió, comprendiendo perfectamente la angustia del hombre. En la Nación del Fuego, los maestros fuego eran considerados, naturalmente, superiores a los demás y constituían la fuerza principal en la guerra. Pero una fuerza tan poderosa había sido engullida por la oscuridad sin la menor capacidad de resistir. Cualquiera que la viera sentiría un escalofrío. Tras hablar, el oficial volvió a mirar a su alrededor, como si temiera que la criatura maligna escondida en la oscuridad pudiera haberlo oído. Ren se acarició la barbilla pensativo. A juzgar por lo que había dicho el agente, se trataba claramente de un caso excepcional de desaparición misteriosa. En los miles de años de historia de este mundo, ha habido bastantes registros de este tipo de cosas. Mucho antes, estaba Toth, el gran caudillo que precedió a las guerras de unificación del archipiélago de la Nación del Fuego. Él y los hijos de sus generales subordinados fueron raptados por espíritus, lo que provocó el colapso del régimen de Toth y creó la oportunidad para que el primer señor del fuego derrotara a todos los caudillos y unificara la Nación del Fuego.
En tiempos más recientes, durante la era del avatar Kyoshi, se decía que el infame falso avatar, Jun, fue secuestrado por un espíritu antes de reaparecer en el mundo mortal para sembrar la muerte. Posteriormente, Jun fue asesinado por la avatar Kyoshi, y ese suceso quedó registrado y transmitido como un punto de inflexión clave en el ascenso de la avatar Kyoshi. Por lo tanto, Ren dedujo que probablemente se trataba de otro caso de desaparición, un espíritu que se manifestaba en el mundo. Tras atravesar un claro que había quedado completamente despojado de vegetación, dejando solo tocones de árboles, llegaron al campamento del ejército de la Nación del Fuego. Nat. ¿No se suponía que debías supervisar el transporte de suministros? ¿Qué demonios haces aquí? Antes incluso de que ambos pusieran un pie en el campamento, una voz áspera, como el rugido de un toro, se escuchó desde muy lejos. Nat, el oficial que había traído a Ren hasta allí, trotó hasta el lado del hombre y bajó la voz. Capitán, este tipo quiere verlo. Lleva una credencial dorada muy llamativa. En fin, tengo la sensación de que es hijo de algún noble. No es alguien con quien debamos meternos. Roland, cuya cicatriz le recorría desde la nariz hasta la ceja y cuyo aspecto general era bastante fiero, miró fijamente a Ren durante un buen rato con la mirada de una bestia que acecha a su presa. Solo entonces habló lentamente. Me importa un bledo de quién seas hijo o con qué pez gordo supuestamente estés relacionado. Este es mi territorio. Si viniste aquí esperando que todos se inclinaran ante ti, te lamieran el culo y te dijeran lo genial que eres, te has equivocado de sitio. Era la primera vez que Ren trataba con un auténtico matón militar. ¿Cómo decirlo? El hombre era salvaje. Y, bueno, bastante grosero. He oído que aquí desaparecen personas, se las llevan los espíritus. ¿Cómo piensan afrontarlo? Ren no quiso desperdiciar palabras y fue directo al grano. ¿Quién te dijo eso? Roland se rascó la oreja con irritación y luego movió los dedos con desdén. Da igual. Si crees que puedes sacar algún beneficio de mí, olvídalo. Advertencia. Esto es un lugar perdido en medio de la nada. Unos bandidos podrían matarte y nadie encontraría jamás tu cuerpo. Ren hizo un gesto con la mano, impasible. No hace falta que me amenaces. No me interesa la inmundicia que se esconde en tu ejército. Solo quiero saber si los incidentes de desaparición forzada son reales. Al darse cuenta de que Ren no estaba allí para intimidarlo, la expresión de Roland se suavizó un poco. Se burló. ¿Real o no? ¿Qué demonios te importa a ti? Ren cruzó los brazos y arqueó una ceja. Si me doy la vuelta y me voy ahora mismo, me temo que no podrás dormir esta noche. Bien, bien. Roland palmeó unos tocones de árbol bien cortados que estaban cerca, se sentó pesadamente y dijo, maldita sea. ¿Cómo es que la Nación del Fuego ha llegado a esto? Un montón de gente que solo sabe hablar por hablar está en un puesto más alto que nosotros, que arriesgamos nuestras vidas en el campo de batalla. Eso de que desaparecen que mencionaste es real. Ya he perdido 4 soldados seguidos. Si esto continúa, apenas me quedarán hombres para custodiar a los prisioneros. Mientras hablaba, Roland señaló hacia el bosque y el bosquecillo de bambú que no estaban muy lejos. Una vez que termine esta noche, nos marcharemos de aquí definitivamente. Ya he dado la orden de empapar todo ese bosquecillo de bambú con aceite. Una vez que mis hombres se vayan, le prenderemos fuego a todo. Cualquier espíritu maligno que se esconda ahí dentro, que arda con él. Ren frunció el ceño y se sentó en uno de los tocones. ¿Y los soldados desaparecidos? Roland se encogió de hombros, indiferente. Denúncienlos como muertos en combate, obviamente. No es que yo sea quien pague sus prestaciones por fallecimiento. Al oír las palabras de Roland, el ceño de Ren se frunció aún más. Pero los soldados que lo rodeaban parecían no oírlo en absoluto y simplemente continuaron con sus tareas. Al ver la expresión de Ren, Roland soltó una risa burlona. ¿Qué? ¿De verdad creías que el campo de batalla era un lugar cálido y tierno? ¿Como en esas obras de teatro? ¿Esperabas encontrarte con una oficial al mando de rostro bonito y vivir con ella un romance trágico y desafortunado? Mientras hablaba, Roland arrancó del suelo a su lado un tallo de hierba cola de zorro, uno que había sido pisoteado por quién sabe cuántas botas, y se lo metió entre los dientes, con el rostro lleno de desdén. Déjame decirte algo. Mientras gane la guerra estratégicamente, al Alto Consejo Militar del Señor del Fuego le importa un bledo cuántos reclutas novatos sean enviados al frente a morir. Señaló la cicatriz en su propio rostro. ¿Sabes lo que es un Shirsu? Ren asintió en silencio. Roland escupió el tallo de hierba y dijo, plano y distante. Una bestia más grande que 2 hombres adultos juntos. Había estado hambrienta durante 3 días seguidos, enterrada en una fosa por el ejército del Reino Tierra. En el instante en que nuestras fuerzas entraron, estalló como hormigas saliendo de un hormiguero. Podía partirle la cabeza a un hombre por la mitad de un solo mordisco. Había un niño, de tu edad aproximadamente, y así, de repente, le arrancaron media cabeza de un mordisco. Su cerebro me salpicó la cara, todavía caliente. Si no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido, mi propio cráneo se habría abierto igualmente. En ese momento, una sonrisa burlona apareció en el rostro de Roland. ¿Sabes cuál fue la parte más graciosa? No fue una emboscada del Reino Tierra. Fue el Alto Consejo Militar.
Esos hijos de puta sabían que ese lugar era una trampa tendida por el Reino Tierra. Pero nunca nos lo dijeron. Simplemente nos dejaron entrar allí pensando que éramos la fuerza de asalto principal, completamente desinformados, caminando directamente hacia una picadora de carne. Pero así es la guerra. Mientras te permita conseguir la victoria final, todo eso cuenta como un sacrificio necesario. Yo no soy diferente. No puedo seguir poniendo a mis hombres en riesgo. Esos 4 soldados, sus muertes también fueron necesarias. La brutalidad del campo de batalla dejó a Ren sin palabras. Ya fuera la Nación del Fuego la vencedora o las otras 3 naciones las invadidas, la suerte no existía para nadie. Al ver que Ren no decía nada, Roland se levantó y se sacudió el polvo de la espalda. Espera. Roland no había llegado muy lejos cuando Ren le gritó que se detuviera. Giró la cabeza. El brillo en los ojos de aquel jovencito le resultaba muy familiar. Cuando Roland se fue a la guerra por primera vez, quizás él también había sido así de ingenuo, así de sincero. Capitán Roland, ¿me puede conceder una noche más? ¿Qué piensas hacer? Roland frunció el ceño. Claramente, no quería correr más riesgos. Esta noche, déjame ir al bosque de bambú y verlo con mis propios ojos, dijo Ren con seriedad. ¿Eres estúpido? Se burló Roland. A juzgar por tu edad, ya deberías haberte graduado, ¿no? ¿Cómo puedes seguir siendo tan ingenua? No me digas que crees que puedes hacer lo que nadie más ha podido. Despierta. No eres el avatar. Ante las burlas de Roland, Ren solo sonrió levemente. ¿Cómo lo sabremos si no lo intento? Además, incluso si fracaso, no perderás nada. Como mucho, perderás una noche. Roland pensó un momento y luego dijo, recuerda, solo te doy una noche. Si no funciona, o si no vuelves mañana, en ese momento, Roland abrió la palma de la mano y encendió una llama. Entonces no me quedará más remedio que quemar este maldito lugar hasta dejarlo limpio. Entendido. Ren no dijo nada más. Puesto que ya había tomado una decisión, había algunas cosas que, una vez puestas ante sus ojos, ya no podía fingir que no las veía. Ningún sacrificio fue jamás natural. Ningún sacrificio fue jamás necesario. El sol pronto comenzó a ponerse hacia el oeste. Ren limpió cuidadosamente su espada, sosteniéndola a la altura de sus ojos, y contempló a través de la pálida y brillante hoja el bosquecillo de bambú que se extendía a lo lejos. El exuberante bambú verde serpenteaba a lo largo de las crestas escalonadas de las montañas, pero una amplia franja en el centro había quedado desprovista de árboles, como un gran mechón de pelo arrancado del cuero cabelludo de alguien, crudo y feo. Bueno, espero que todo salga bien. Ren murmuró en voz baja para sí mismo.